hasta aquí nos ayudó el Señor. El domingo terminé con una expresión. Jesse, ¿quieres? No, tranquilo. Gracias, mijo. Cuando voy a dar un estudio es diferente. El domingo terminé con una expresión que tal vez algunos recordarán. No sé cuántos estaban el domingo aquí, en la mañana. Y dije esta expresión. El que nace una vez, muere dos veces. Pero el que nace dos veces, muere una sola vez. Y yo no sé si me entienden el lenguaje. Eso no son palabras mías. Se las escuché un pastor y tiene mucha verdad. Por ejemplo, el que nace solamente de lo físico natural va a morir dos veces. Va a morir físicamente natural y va a morir también. Porque dice la palabra, bienaventurado aquel que no tiene parte en la segunda resurrección. Hay dos resurrecciones. Aparece desde el libro de Daniel, capítulo 12, que hay dos resurrecciones. Una para vida eterna y otra para condenación. Pero si nace dos veces, o sea, nace natural y nace del agua y del espíritu, una sola muerte. La segunda no tiene parte contigo. O sea, ese fue el final de lo que compartí el domingo. Y quise hacer una especie de una serie de estudios. Mis hermanos, es una responsabilidad para un pastor, para cualquier maestro, para los que enseñamos, porque tenemos que dar cuenta a Dios de lo que enseñamos. O sea, esto es una responsabilidad. Y uno no debe tener ningún tipo de temor cuando uno ve en Escritura la revelación. Es la verdadera revelación, es la que nos enseña dónde está la verdad. Nosotros podemos, creo que la mayoría de nosotros hemos tenido alguna vez una experiencia personal. Y hay que tener cuidado también que las experiencias personales no se conviertan en doctrinas. La doctrina es esta. Vamos a hablar un poquito, teniendo en cuenta lo que dije el domingo pasado al final, y continuar, si es posible, el domingo, digo esto, si Dios quiere, todo tengo que decirlo si Dios lo permite, porque ya me he vuelto un poquito más viejo, y yo el mañana no sé si existo, aquí estoy hoy, el domingo, si Dios lo quiere, también estaremos. O sea que hay que decir, como dice Santiago, si Dios quiere, si Dios lo permite. O sea que soy muy cuidadoso con esto, ¿verdad, Carlita? Alabado sea el nombre del Señor. Muchas veces me han escuchado ustedes decir, por ejemplo, que cuando uno va a interpretar un pasaje bíblico tiene que tomarlo dentro del contexto. O sea, pasajes paralelos, y no dentro del contexto un pasaje paralelo. ¿Qué cosa es un pasaje paralelo? Es un pasaje que se repite en otra porción de la Escritura, pero que tiene que ver exactamente con el mismo tema. Ya que está seguro que sea el mismo tema, porque hay cosas parecidas y no son el mismo tema. O sea, hay que tomar una cantidad de precauciones a la hora de uno decir, Dios dice así en su palabra. Hay que tener mucho cuidado de que sea así como Dios dice en su palabra. Hoy yo no quiero hacer alarde porque a mí se me quitó eso de alardes. Si hubo alguna vez algún tipo de expresiones de alarde, de verdad que eso quedó atrás. Ya yo soy como el viejito que he aprendido a base de golpe. Y he aprendido de que solo Dios es veraz. Sí, a base de pan. Más o menos. Y cuando, por ejemplo, les invito sentadito, vamos a buscar, pues yo les iba a decir que hoy estuve, y es una locura, pero una bendita locura. Para mí es un gozo. Por ejemplo, buscando una palabra donde se repetía, y cómo se usaba y en qué tiempo se usaba. O sea, algunos le llaman profundidad, pero es un trabajo que toma tiempo. Por ejemplo, la palabra parousia, no sé cuántos ustedes han oído mencionar. No aparece así en la Biblia, parousia, porque es una palabra griega, pero está en los originales. Y la palabra epifanía, que si tal vez si yo le digo vamos a buscar epifanía, usted no va a encontrar en la Biblia porque es una palabra griega. O la palabra emeracurión, es una palabra que también está en los manuscritos principales, que es el día del Señor, el día grande, el día que se manifiesta, epifanía, su manifestación también gloriosa, y en este caso parousia es la venida del Señor en gloria. O sea, son palabras que si las digo así usted nunca va a encontrar, pero qué bueno que podamos compartirlas, y cuando se repite en otras partes, cómo se repite, cuál es el enfoque, cuál es el tema, y entonces tener una apreciación lo más exactamente posible de lo que es la verdad.
no se sorprenda por lo que voy a decir, pero la diferencia de interpretación de la Biblia es la que ha causado diferencias y divisiones dentro del pueblo cristiano. Me preguntó en estos días alguien, ¿y por qué hay tantas religiones? La culpa no la tiene Dios. Es un problema de los hombres. Por ejemplo, algunos dicen, hay que guardar el sábado. Y entonces otro que estudió un poquito más adelante dice, no, el sábado, Él es el dueño del sábado, Él es el Señor del sábado. Y cuando estaba con los discípulos arrancaban espigas y comían espigas y caminaban y actuaban. Y el Señor contendía con ellos porque hay algo diferente lo que es el antiguo pacto a lo que es el nuevo. O sea que estaba destinado todo hasta que viniera la simiente. Y cuando vino la simiente, es Cristo. Lo que estaba establecido en la ley, el fin de la ley, Romanos 10:4, es Cristo. O sea que hay cosas que tal vez a algunos les tome dificultad para poder entenderlas, pero creo que a nosotros no nos toma tanta dificultad aceptar muchas cosas que para algunos es tema de confusión. Vamos pretendo en esta noche, cuando haga un análisis de un versículo paralelo, por ejemplo, que ustedes puedan ver, o sea, puedan apreciar las interpretaciones diferentes que hay sobre este versículo. Vuelvo a repetir, hay muchas interpretaciones. Si nos metemos en el libro de Revelación, si nos metemos en el libro de Apocalipsis, usted no tiene idea, y se lo voy a decir como para que lo pruebe. Si algún día va a una librería cristiana, hágale una pregunta a la que trabaja ahí y diga, ¿en qué parte puedo encontrar un comentario bíblico de Apocalipsis? Haga la pregunta. Quiero ver los comentarios bíblicos que tiene usted de Apocalipsis. Posiblemente, si va a Luciano, se va a encontrar una hilera así en el rack, que todos son comentarios diferentes sobre Apocalipsis. Y qué tremendo. Abres el pasaje del capítulo número 3 o el capítulo 4, cuando Juan ascendió a los cielos y vio la presencia y estuvo delante del trono y vio al Padre sentado en el trono. Y usted va a otro comentario y va a encontrar diferentes puntos de vista. Y eso puede causar confusión. De veras que puede causar confusión. Y el riesgo, aquí lo tengo presente, o sea que lo que yo diga, lo que yo enseñe, que soy responsable, o sea, no me quito arriba de la responsabilidad, pero hay que tener mucho cuidado. Aleluya. Y uno no puede decirle amén a todo. Uno tiene que estar consciente de verdad, entendido, que comprenda antes de que diga esa palabra, que significa así es, o yo lo creo. O sea, esto es importante. Bendito Dios. En el libro de la primera carta, me disculpa si yo digo algunos nombres y me trago un poquito. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, casi al final, en la Biblia vamos a encontrar capítulos que son temas únicos. O sea que, por ejemplo, este mismo capítulo 15 es el tema de la resurrección de Jesucristo. O sea, todo el capítulo, y si ustedes quieren lo pueden corroborar ustedes mismos. Léanse el capítulo 15 para que vean que todo el capítulo 15 es la resurrección de Cristo. Y hay unas palabras que son tremendas. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Apaga y vete. Más o menos es la idea. O sea, el que cree que Cristo no resucitó, estamos perdidos. Pero Cristo sí resucitó. Y si te preguntan, ¿y por qué tú sabes que resucitó? Te lo dejo para que después lo respondas. Pero vamos a leer las palabras del apóstol Pablo en este contexto. En esta misma carta hay varios pasajes o capítulos que son únicos y un solo tema. Por ejemplo, en lo que ustedes buscan, el capítulo 15, el capítulo 14 es el tema de los dones espirituales. Solamente habla de los dones espirituales. El capítulo 13 de esta misma carta solamente habla del amor. Si yo hablo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a hacer como metal que resuena. O sea, todo el capítulo es el amor ágape. Porque ustedes saben que en griego hay 3 tipos de amor, pero el ágape, el comprometido, el amor de Dios, que es diferente. Y ahora lo encontramos en el 15, o sea que en esta carta hay 3 capítulos que son únicos. O sea que es el único tema que toca, es este que vamos a mencionar de la resurrección. Me dicen si lo tenemos ya, el capítulo número 15, primera carta a los Corintios, verso 51 en adelante. Yo no sé si saludé a los hermanos que están en línea, pero desde aquí les saludo y les envío un abrazo. Gloria a Dios. Si alguno tiene algún papelito, alguna notica para tomar, que lo comentemos, sería bueno, ¿verdad?
para que ustedes después revisen algunas notas y las puedan, retenerlas, poder entenderlas. Dice así, verso 51, y leemos la palabra honrando a tres, al Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios. Dice, aquí os digo un misterio. La palabra misterio en el griego es parecida al español, o sea que el español aquí lo sacaron del griego, es misterio. Y misterio es algo que no ha sido revelado y que va a ser revelado. O sea, el misterio es algo que nadie conocía, pero de repente va a ser revelado. Repito, aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. ¿Dormir aquí qué significa? Es cuando un cristiano muere. Digo cristiano. Cuando alguien que nació de nuevo muere, dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, todos vamos a recibir la metamorfosis. Esa palabra griega también, que significa cambio radical, absoluto. Porque al cielo no va carne y sangre, sino un cuerpo espiritual. Dice, en un momento, me gusta mucho la palabra que usa los originales. Aquí usa la palabra átomo. ¿Un átomo qué cosa es? No se puede ni ver. Un átomo no se puede ni ver. O sea que va a ser tan rápido que es más que un pestañear. Voy a repetir. En un átomo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. O sea, es mucho más rápido que un abrir y cerrar de ojos. A la final, trompeta. Subraya esa palabra, trompeta. Alabado sea el Señor, la palabra salpichí. Y digo esto porque voy a mencionar la palabra trompeta en otros pasajes bíblicos. Y para yo estar seguro, fíjense el trabajo que me tomo, para estar seguro que es el mismo tema, tengo que ver que se repite exactamente igual como que se repite en este salpichí. Si no es así, no puedo compararlo. O sea, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, ¿porque qué dice? Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros, fíjense como Pablo dice, nosotros como si él fuera a estar ahí. Y en la segunda carta, o sea, en la primera Tesalonicenses, y en la segunda lo vuelve a repetir como si él estuviese también ahí. Nosotros seremos transformados porque es necesario, lo dice, es necesario que esto corruptible, o sea, esta carne, este cuerpo, esta sangre, este hueso, se vistan de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto ocurra, que esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. O sea, es un misterio que el apóstol Pablo dice, lo estoy revelando a la iglesia. O sea, para que Pablo diga que es un misterio, tiene que ser la primera vez que lo menciona. Porque si ya lo he mencionado anteriormente, ya no es un misterio, es una revelación. No sé si me estoy explicando. O sea, Pablo dice, este es un misterio, o sea, como que él lo recibió y que lo está compartiendo con la iglesia de Corintios y hoy lo está compartiendo con nosotros. Ahora, vamos a ver algo. Si ustedes cambian de página no se pierden, ¿verdad? ¿O sí se pierden? Si se pierden, me ponen atención nada más. No miren entonces lo que voy a leer. Pero vamos a ver lo que le llamamos un pasaje paralelo. Y repito, para que sea paralelo, tiene que ser idéntico en el tema. O sea, el mismo tema a trazar, el mismo tema a comentar. No te puede salir del tema. Porque hay quienes, por ejemplo, leen un pasaje bíblico, marcan un tema y cuando van a predicar, no mencionan para nada eso. Y uno se queda como diciendo, y yo me quedé esperando que fuera a hablar de este tema, porque me lo leyó y me lo mencionó, y durante todo el mensaje habló de otras cosas. Entonces se siente uno un poco confundido, pero yo quiero demostrarles a ustedes que este es el mismo tema, es paralelo. La primera carta a Tesalónica, capítulo 4, en el verso número 13 en adelante. Dicho sea de paso, este pasaje bíblico se lee mucho en los funerales. No sé si ustedes se dan cuenta si han estado en muchos funerales. Se lee mucho para darle ánimo a la familia sobre el que murió, si era cristiano o no. Pero bueno, esto es para los vivos, no para los muertos. Los muertos no van a leer nada. ¿Lo tienes para leer conmigo? Capítulo 4, verso 13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, o sea, quiero que sepan, que tengan gnosis, es la palabra que emplea, gnosis, conocimiento, como dice también en Colosenses, epignosis, pleno conocimiento, acerca de los que duermen. Y cuando dice la palabra dormir, repito, ¿qué significa? Cristianos que murieron. O sea, ¿qué va a pasar con los cristianos que murieron?
La persecución que hubo en la iglesia de Tesalónica fue tan fuerte que si ustedes leen la expresión de Pablo, Pablo reconoce la tribulación tan fuerte que estaba pasando la iglesia en este momento en que recibe la carta. En otras palabras, habían muerto unos cuantos hermanos en Tesalónica. Y entonces Pablo envía esta porción con ánimo. O sea, como dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren, quiero que sepan, para que no sufran, para que sepan de que los que murieron en Cristo no están perdidos. Ellos son los primeros en resucitar. Repito, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis, o sea, no se pongan tristes, como los que no tienen esperanza. O sea, cuando alguien muere sin Cristo, como dice ese corito que muchas veces mis dos hijos mayores cantaron, cuando dice, cuando hay tristeza, hay soledad, las campanas suenan tristes como muestra de dolor, porque ha muerto una persona sin conocer al Señor. Las campanas suenan tristes. Pero en este caso, no te pongas triste. El que murió en Cristo, como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es... No sé si yo llegaré ahí. No sé si yo pueda decir esa misma palabra. Porque hasta que me declararan el cáncer, que no fue cáncer, hello, después que tuve cáncer, que yo creí por 3 días que tenía cáncer, porque así me dijeron cáncer, y uno tiene que creerlo cuando un profesional te dice cáncer, uno tiene que aceptarlo. Yo dije, no voy a ver la china mía crecer, a mi nieta no la voy a crecer y las otras tampoco. Alabado sea el Señor, gloria a Dios, aquí estoy. Por eso hay que decir, si Dios quiere, si Dios lo permite. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, fíjense que es el tema de la resurrección, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, palabra de Dios. O sea, esto no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Gloria a Dios. En la carta a los Corintios que dice el misterio de la revelación, de la resurrección de los muertos. Y dice que ahora también, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Y la palabra que se emplea aquí es parucía, apúntalo si puede en un lugar. Después voy a explicar de nuevo los significados de estas palabras. Parucía, o sea, manifestación, presencia de Cristo, más bien para el tiempo del fin, para los tiempos cuando Él venga otra vez a recoger a su iglesia. ¿Me están siguiendo? O sea, no precederemos a los que durmieron. O sea, los que estén vivos para aquel entonces, cuando venga Cristo en su parucía, los que durmieron no van a quedarse atrás. O sea, los primeros que van a ser levantados, los primeros son los muertos en Cristo. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con trompeta con encaje de Dios y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué dice? O sea, los primeros que van a ser levantados son los muertos en Cristo. Ahí yo le pregunto, ¿son los primeros llegar a donde está Cristo o no? Voy a repetir. Los primeros en resucitar van a ser los muertos en Cristo. O sea, lo primero que va a suceder va a ser en ellos. Pero la pregunta que quiero hacerle, ellos van a llegar primero a Cristo que los que estaban vivos o estaremos vivos, a nosotros tal vez nos suceda, porque puede ser que el arrebatamiento de la iglesia sea en esta generación. ¿Sí o no? ¿Es posible o no? Es posible que sea en esta generación. Una generación cuenta de 30 a 40 años. Eso lo expliqué hace un poquito atrás y yo no voy a meterme ahora a explicarle más para confirmación porque ya creo que ustedes me oyeron y que escribieron unas notas. O sea que 30 a 40 años más de tiempo que nos toca ahora puede venir Cristo. ¿Sí o no? O sea, puede venir antes de 30 años. Sí, puede venir también. El día y la hora, ¿alguien lo sabe? Nadie. Solamente que hubo alguien que le preguntó, y Señor, dinos una señal por lo menos de cuándo será. Y gloria a Dios por la señal. Gloria a Dios por el regalo, porque es un regalo que Dios nos hizo. O sea, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y dice la palabra ahora, luego nosotros, verso número 17, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. O sea, a la misma vez seremos levantados y nos reuniremos en el aire con el Señor. Gloria a Dios. Un día precioso, un día especial, un día profetizado. O sea, el día del emera curión, el día del Señor, el día grande, el día de la fiesta.
Alabado sea el nombre del Señor. No sé si notaron el paralelo. No estoy leyendo uno más rápido porque me gustaría leer una porción del uno y una porción del otro. Si memorizamos un poquito del primero, ¿verdad? Cuando dice este misterio para que puedan conocer que los muertos en Cristo resucitarán primero y después los que estemos vivos. Pablo decía, los que estemos vivos seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, y usó la palabra átomo, ¿se acuerdan? La palabra átomo, en un instante. Y ahora estoy leyendo y dice, tampoco queremos, hermanos, que ignores, no dice misterio porque ya había sido revelado. Esta carta posiblemente fue escrita desde Corintio, donde dijo misterio. ¿Me están siguiendo? O sea, ya esta carta no es misterio, es revelación, pero ya el misterio fue dicho anteriormente. No sé qué tiempo, pero fue dicho. O sea, el apóstol Pablo escribió muchas cartas para diferentes lugares, y esas cartas era costumbre de ser leídas de una, pasaba de Corintio para Gálatas, de Gálatas a Éfeso, de Éfeso a Colosa, de Colosa a Tesalónica. O sea que las cartas iban leyéndose unas a otras. Porque creo que aunque le escribamos a otra iglesia que sea diferente, somos seres humanos y tenemos más o menos los mismos problemas. Quiere decir que si nosotros leemos esta carta, nos retratan, nos tiran un flash. O sea que nos sirve también. Han pasado 2000 años y estas cartas siguen siendo vivas y eficaces. Y todavía hay impurezas, todavía hay inmoralidades, todavía hay, o sea, el hombre tiene que cambiar, tiene que transformarse, tiene que arrepentirse. Si no se arrepiente, me gustan las palabras de Malaquías. Será un especial tesoro para mí, dice Jehová de los ejércitos, el día que yo actúe, el día que yo los perdone, como el padre que perdona al hijo que le sirve. Es especial tesoro mi pueblo y los voy a perdonar. Qué cosa tan linda, Dios hablando de su pueblo. O sea, repito, 1 Corintios 15, el pasaje que leí, versos 52 en adelante, y la primera carta a Tesalónica, capítulo 4, versos 13 en adelante, es el mismo contexto. Es el mismo tema. Quizás una palabrita acá diferente como que en la otra, por ejemplo, en aquella dice misterio, en esta no dice misterio, en esta dice, por ejemplo, y con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, en aquel no lo dice. Pero cuando venga, viene a levantar su pueblo, porque viene con toda autoridad y viene con todo poder. Bendito sea el nombre del Señor. Pero en las dos también incluye la palabra, la trompeta, PCG. No sé si es importante que traten de recordar para que vean que en las dos menciona trompeta. Vamos un momentico atrás. Verso 52, capítulo 15. Un estudio es así, un estudio es para adelante, para atrás, revisar, que todo el mundo pueda ver, que nadie se me quede detrás, que todos puedan compartir conmigo, que todos puedan decir el amén porque lo entendieron. En 1 Corintios 15, que fue el primer pasaje que leí, dice en el verso 52, en un momento, en un átomo, ¿se acuerdan? En un átomo, en un abrir y cerrar de ojos, a la final, ¿qué? A la final, trompeta. Está diciendo Pablo que esto va a suceder a la final, trompeta. Y después dice, porque la trompeta se tocará. Hay algunos comentarios bíblicos, y aquí voy, la parte de los puntos de vista. Fíjense que soy cuidadoso, ya estoy viejito, ya soy cuidadoso. O sea, en tantos años en el Evangelio he aprendido a no discutir. Si alguien no comparte lo que yo estoy enseñando, simplemente, ¿qué voy a hacer? Yo me recuerdo cuando los testigos de Jehová se reunieron conmigo como 4 o 5 veces. Una de las condiciones que le puse a los testigos de Jehová, se las puse bien clarita. Digo, vamos a hablar del tema que ustedes quieran, pero no cambies de tema. Nos mantenemos en el tema. Y segundo, si te disgusta, paramos. Porque en una discusión, en una alteración, no hay fruto. Y yo he visto cristianos alterados cuando alguno dice algo que no es lo que él interpreta. Hello. Mira, pues más o menos cuando está la hermana por ahí atrás, aquí hubo una reunión de pastores una vez, y uno empezó a decir que Cristo cuando entró, donde estaban los discípulos, entró por una ventana porque por una vez él no podía traspasar las paredes. Y el que estaba allá dijo, él puede traspasar las paredes. ¿Saben qué terminó? Se entraba a OPE. Que yo pasé una clase de pena aquí en la iglesia. Se empujaron, se cogieron por el cuello. Por el hecho si entró por una ventana o se entró por... Alaba, son ministros del Evangelio, ministros competentes del nuevo pacto. Alaba a Dios.
Vamos a ver lo que algunos enseñan. Y fíjense, y ya de antemano voy a decir, puede ser. Porque si usted no se ha enterado, hay interpretaciones, por ejemplo, en el libro de Revelaciones, hay interpretaciones que se las traen. Porque hay muchas figuras, muchísimas figuras. Y yo no voy a meterme en ese tema ahora. Yo voy a entrar en el tema que podamos ver con nuestros ojos. Vamos a repetir. Porque dice, a la final trompeta. Eso es lo que acabo de leer yo ahora, ¿verdad? A la final trompeta, porque se tocará trompeta. Entonces, al decir la final trompeta, vamos a Apocalipsis capítulo 11. Ellos creen, los que interpretan, hay varios comentaristas que interpretan que el día de la resurrección, el día de la venida de Cristo, el día del arrebatamiento de la iglesia, va a ser cuando se toque la final trompeta. ¿Me están siguiendo, sí o no? Entonces, ¿dónde encontramos la final trompeta? Ustedes se recordarán que hay 7 sellos, en los cuales hay porciones que están desde el tiempo de Daniel selladas para el día del fin, día y hora marcada por Dios. O sea que eso estaba preservado para el tiempo del fin, para el tiempo final de la iglesia o el pueblo de Israel. Está también los toques de trompeta, que la trompeta significa autoridad, o en este caso no solamente autoridad, sino anunciación de un evento poderoso, trascendental. Y después habla de las copas, que es cuando se está hablando de la ira de Dios derramada como juicio sobre la tierra. O sea, 7 sellos, 7 toques de trompeta y 7 copas. ¿Estamos ahí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Creo que se puede entender. Entonces, si va a suceder que el arrebatamiento o la resurrección de los muertos va a ser a la final trompeta, que uno dice clarito, bien claro. Entonces tenemos que leer Apocalipsis 11, verso número 15 en adelante. Y si lo tienen conmigo, por favor, vamos a leerlo. No le molesta a usted leerlo, ¿verdad? Y si le molesta, no me importa. Dice así la Escritura. Digo esto porque en serio, fíjate, en serio. Si usted no lee la Biblia, no me diga entonces, no, porque a mí el Espíritu Santo me lo envía todo así, ¡pum! El Espíritu te va a hacer recordar todo lo que tú aprendiste, todo lo que recibiste. Alabado sea el Señor. No sea que algunos digan, no, porque la letra mata y el Espíritu edifica. Ten cuidado, no has leído el contexto. Gloria a Dios. Porque si no, entonces mi Dios es loco. Bendito Dios. Y yo creo que tú y yo sabemos que nuestro Dios no es loco. Amén. Sabe lo que está haciendo. Amén. Pero bueno, no quiero desviarme, porque cuando me desvío mucho no sé regresar. Si es verdad, si es la verdadera interpretación que la resurrección de los muertos y que el arrebatamiento de la iglesia, cuando dice rapto, yo también a veces digo rapto porque todo el mundo lo dice, pero no aparece la palabra rapto. En otras palabras, Dios no es ratero. Dios no es un ladrón. Dios viene a buscar lo que le pertenece, lo que es suyo, lo que compró en la cruz de Calvario. Pero si alguno dice rapto, yo digo rapto también para que lo entiendan. Pero la verdadera palabra es arrebatamiento. ¿Me están siguiendo? Si es verdad de que el día de la gran resurrección, el día del arrebatamiento de la iglesia es cuando se toque la final trompeta, la última trompeta, entonces tendríamos que leer capítulo 11, verso 15, y así dice la revelación. Cuando tocó, o sea, el séptimo ángel tocó la trompeta, hizo el toque de trompeta, dice que hubo ¿qué? Grandes voces en el cielo, una fiesta, una anunciación, algo poderoso. ¿Qué anuncia? Anuncia que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, o sea, han venido a ser del Padre y del Hijo. Y Él reinará, o sea, Dios reinará por los siglos de los siglos, el Ayona, por toda la eternidad va a reinar. O sea, es un anuncio, es una proclamación, es algo precioso. O sea, los reinos de este mundo vinieron a ser de nuestro Padre, aunque la tierra es de Jehová y toda su plenitud, el mundo y los que habitan son de Jehová. Pero sabemos que Cristo está poniendo debajo de sus pies a toda autoridad, todo principado, toda potestad, la está poniendo debajo de sus pies. Gloria a Dios. Poderoso es Cristo para poder hacer esa obra. O sea que es un anuncio grande, trascendental. O sea, los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Padre y de su Cristo, o sea, su Hijo, y reinará por los siglos. Y los 24 ancianos que estaban allí, o sea, este espectáculo tan especial, se postrarán delante del trono, se postrarán con sus rostros en tierra, o sea, agachando su cabeza, y adorarán a Dios.
diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras. ¿Qué dice? Si parucía es venida, entonces aquí está la palabra parucía. Entonces debe ser verdad que Cristo vino cuando se tocó la séptima trompeta. Pero hasta ahora yo no he leído que vino. Si lo que veo es un anuncio en el cielo de una fiesta, de la proclamación de un poder, cuando le quitaron a Satanás, al diablo, los reinos de este mundo. Pero sigo leyendo, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y dice: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen a tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y dice también, para terminar ya el contexto: y vio Juan el templo de Dios que fue abierto en el cielo, y el arca de su parto se podía ver dentro del templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¿Alguien ha leído algo de aquí de la venida de Cristo? La pregunta: ¿alguien pudo ver algo de la venida de Cristo? Pastor, ahí dice: y el que ha de venir. Dile al vecino, ponte la mano en el pecho y dile: no me voy a ponerme bravo por lo que el pastor va a decir ahora. Vamos, póngase la mano en el pecho y diga: yo no voy a disgustarme con lo que el pastor va a decir ahora. ¿Qué va a decir el pastor? ¿Algo que puede molestar? Sí, es posible que pueda molestar. En otras palabras, ustedes saben que la editorial de Casas Bíblicas ha hecho ediciones bíblicas y revisiones bíblicas durante muchos años. Por ejemplo, yo tenía una revisión de los años 40. No sé si alguno ha tenido revisiones un poquito antes. Ya desde antes ha habido diferentes revisiones. Nosotros usamos la revisión Reina Valera 1960. ¿Por qué Reina Valera? Porque es Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, dos hombres en tiempos diferentes, uno detrás del otro, haciendo la revisión, y el trabajo de revisión de estos dos hombres es la que tenemos hoy, es la que usamos hoy, y fue revisada en el 1960. ¿Qué significa revisar? Revisar es coger los manuscritos principales y versículo por versículo, palabra por palabra, coma por coma, para ver si hay alguna alteración con los originales, aunque entre comillas originales, con el que tenemos la casa de publicación editor. No sé si me entendieron. Dije muchas cosas raras, ¿verdad? Vamos a suponer que nosotros seamos encargados, eruditos, hombres que conocen perfectamente el griego, el koiné, que fue escrito en el Nuevo Testamento, o el hebreo, o partes que tiene el Nuevo Testamento, y el Antiguo Testamento tiene partes en arameo. O sea, un erudito en arameo, un erudito en hebreo, y no es el hebreo de ahora, el hebreo antiguo, el hebreo bíblico, y que tengamos un erudito en griego, en el koiné. Entonces vamos a sentarnos con muchas luces y con muchas mesas, revisando rollo por rollo, palabra por palabra, punto por punto, para ver si hay alguna diferencia. ¿Me copiaron eso? ¿Qué clase de trabajo? ¿Qué clase de trabajo? Después de 1960, hubo en el 70, en los 80, en los 90, para hacerlo un poquito más explícito, en el 2015, hay una versión Reina Valera 1960, pero ya no es 60, es 2015, donde se fue corrigiendo más y más, donde algunos hermanos, después que se vendió esa Biblia, se han disgustado tanto que no la quieren comprar. Porque dice: me han cambiado muchas cosas en mi vida. La pregunta que yo quiero hacerles a ustedes: a mí en lo particular, me gustaría que me dijeran la verdad aunque me duela. Yo quiero saber la verdad aunque me duela. Porque han habido tantas revisiones bíblicas que ahora entonces nos vemos en el trabajo, y ese es el trabajo que este pastorcito está haciendo muchas veces, revisando de un manuscrito bíblico los pasajes de nuestra Biblia para ver si hay alguna diferencia. Tengo noticias para ustedes. Y ustedes dijeron que no se iban a poner bravos conmigo. Esa palabra que ha de venir no aparece ni en el sinaítico, no aparece en los manuscritos alejandrinos, no aparece en el Vaticano, no aparece en textos receptos de Horacio, no aparece, y podríamos mencionar los manuscritos más importantes que le llaman las columnas familiares más importantes, donde podemos revisar porque son los más antiguos, después de los hallazgos de más muertos en las cuevas del Qumran. Entonces han habido otros regalitos donde se han hecho revisiones y revisiones, y me ha gustado muchísimo
entre los hallazgos del mar muerto está el libro del profeta Isaías, está completico, los 66 capítulos, completico, y gloria a Dios que no hay cambios. Pero yo quiero decirle, hay veces que los escribas, cuando hacían las copias de las copias de las copias de las copias, metían su plumaje, metían la pluma. Y aquí metieron la pluma. El que es, el que era. Y dice, el que ha de venir, ya vino, aquí ya vino. No el que ha de venir, ya vino. Alaba a Dios. Entonces, si yo voy a interpretar 1 Corintios 15, no sé si me regalo un poco más de tiempo, quiero hacer una serie, quiero seguir el domingo este tema, porque esto hay mucho que decir, hay mucho que hablar. Por ejemplo, la segunda carta a los Tesalonicenses, se lo digo ahora para que invite a alguien, porque es importante conocer Biblia. La segunda carta de los Tesalonicenses dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, Pablo comienza a dar pautas, ¿cómo es? Pautas, no me salía la palabra, alguien me tiene que ayudar siempre. Pautas, o sea, como que, alabado sea el Señor, como que nos marca temas que no se pueden violar, que no se pueden traspasar. No sé si me explico. Y entonces quiero meterme en este término que es mucho más profundo, pero regreso a 1 Corintios 15. En 1 Corintios 15 dice, y esto sucederá a la final trompeta. ¿Qué es lo que va a suceder? La resurrección de los muertos, el arrebatamiento de la iglesia, va a suceder en la final trompeta. Entonces algunos dicen, la final trompeta es el capítulo 11, el verso 15, porque es el último toque de trompeta, la séptima trompeta. Pero yo no veo nada aquí. No veo nada que diga acerca de la venida del Señor. Entonces, si hubiese algún erudito de eso que dice que sí, entonces querrá discutir conmigo. No, yo me retiro, yo no voy a discutir. Simplemente no voy a discutir. Yo debo tener paz para conmigo mismo y debo buscar entonces yo alguna respuesta que me ayude a interpretar si es sí, si es no. O sea, platillo A de mi balanza, platillo B de mi balanza. Voy a poner todo lo que es del A sobre el A y todo lo que es del B sobre el B para ver dónde pesa más. Eso se llama la hermenéutica, o sea, el hecho del arte de interpretación de la Biblia. Vamos a ver algo interesante. ¿Y qué es lo interesante? Voy a repetir lo que dice 1 Corintios 15. Lo que dice 1 Corintios 15 es que el Señor no vendrá, o que va a venir. Permíteme leerlo. Vamos a hacer una cosita. Ponga un dedo, si puede, en el 1 Corintios 15 y ponga el otro dedo, que es lo que estoy haciendo yo ahora, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, para poder comparar más rápido, para tener una retención de lo que dije en una para ver en el otro. En el primero él dice es un misterio, en el segundo no dice misterio, estoy recordándole algunas palabras. O sea, un misterio es algo que no ha sido revelado y que va a ser revelado. Y en la segunda carta no dice misterio, sino quiero que sepan, o sea, revelación. Quiero que sepan, porque ya lo había dicho anteriormente a los hermanos de Corintios, y ahora después se lo va a decir a los hermanos de Tesalónica. Pero regreso a Corintios. Aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un átomo. Me perdonan si repito mucho esto. En un abrir y cerrar de ojos, o sea, bien rápido. Y ustedes saben que Cristo lo dice en varios pasajes bíblicos, va a venir bien rápido. A la final trompeta, aquí está, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, o podemos decir también arrebatados. O sea, ahora crúcele, porque usted puso un dedo en una y va a poner el dedo en el otro, y leemos entonces en lo que dice la palabra en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignores acerca de los que duermen, para que no se pongan tristes como los otros que no tienen esperanza. Hay una esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, o sea, a los que han muerto en Cristo. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, o sea, la parucía del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea, que juntamente vamos a ser levantados al cielo. Pero ahora dice el verso 16, márcalo ahí. Dice así ahora. Acuérdense que en Corintios que dice a la final trompeta, porque sonará trompeta, y ahora Pablo vuelve a mencionar y dice, porque el Señor mismo, dice el Señor mismo, Él mismo. Oh, esto hay que repetirlo.
no es un ángel, es él mismo en persona, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con pichí, con trompeta de Dios. Mis hermanos, miren para acá. Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. Él puede ser el principio de todos los acontecimientos y él puede ser el final de la trompeta que va a sonar. Gloria a Dios. Porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, eso de la trompeta que es Cristo, que yo creo que lo anuncia con la autoridad que tiene, o sea, la palabra trompeta en este caso es autoridad, es revelación, es anunciación. Alabado sea el Señor. Cristo está anunciando, Cristo está declarando la palabra, ven, alabado sea el nombre del Señor. Pero vamos a ver algo, si esto se repite en alguna parte. Miren qué interesante, esto me toma tiempo, pero me gusta ir palabra por palabra, ver los contextos, ver los paralelos, para estar más seguro que mi balanza. La primera la puse en 1 Corintios, la segunda la pongo en la primera carta Tesalónica, capítulo 4. ¿Cuál de los dos platillos pesa más? Vamos, por ejemplo, a este pasaje, todos conocemos, Mateo 24. Mateo 24. En Mateo 24, los versos 29 en adelante, está hablando del arrebatamiento de la iglesia. ¿Cómo lo sé? Cuando usted lo lea, usted lo va a interpretar conmigo, no yo. Usted lo va a interpretar. Mateo 24, capítulo 29, lo puede leer en Marcos capítulo 13, lo puede leer en Lucas capítulo 21, pero Mateo 24 es el que más se conoce, el que más se repite, el que más se menciona. ¿Sí o no? Dice Mateo 24, verso 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá ¿qué? Entonces va a aparecer la señal del Hijo del Hombre en los cielos. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder. O sea, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Y le dice ahora, verso 31, dáquelo. ¿Qué dice? Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Y es la misma palabra para trompeta en 1 Corintios 15 y en 1 Tesalonicenses capítulo 4, que aquí que en Mateo 24, la misma palabra. O sea, le da una orden a los ángeles como si fuera una trompeta. Y los ángeles juntarán, porque digo que es arrebatamiento. Fíjense, porque digo que es el rapto, porque dice, y los ángeles juntarán los escogidos de los cuatro vientos de la tierra, desde el cielo, desde un extremo al otro. ¿Es o no es el arrebatamiento? Y es una trompeta. En la segunda venida de Cristo viniendo en gloria. El arrebatamiento es antes del arrebatamiento. Está recogiendo a su pueblo desde los cuatro ángulos de la tierra. Está recogiendo a su pueblo de los cuatro ángulos de la tierra. Yo no puedo añadirle ni quitarle, simplemente repetir lo mismo que aparece aquí. Vamos a ver aquí. Ya le dije que me parece, no estoy discutiendo, no estoy alterando, que la final trompeta que aparece en Apocalipsis 11, que la leímos todos juntos, no estoy diciendo 100% que no sea, sino que a mí me parece por el contexto, cuando leo el contexto, que no me habla de aparucía, y le dije la palabra que aparece como venida tampoco aparece ahí, o sea que está hablando de una anunciación de poder, de que los reinos de este mundo ya pasaron a ser de nuestro Padre Celestial. O sea, como que Cristo tomó lo que es de él. No sé si me están entendiendo. Ahora, si eso está en el capítulo 11, yo quiero que ustedes vean conmigo el capítulo 7. A mi entender, humildemente, para mi entendimiento, si yo fuera a decirles de todos los pasajes de revelación, o sea, del libro de Apocalipsis, cuál es el que más próximo está o más relacionado con la venida del Señor y el arrebatamiento de la iglesia, para mi contexto o para mi entendimiento, está en el capítulo 7. Hay una palabra en el capítulo 7, verso 9. Les doy tiempo para que lo puedan ver. Capítulo 7 de Apocalipsis, verso 9, comienza con una expresión que dice, después de esto. ¿Alguien lo puede leer?
Yo me di el trabajo, o sea, me he dado el trabajo. Mira, me di el trabajo ayer y hoy de buscar todos los pasajes que son para Usía. Y les voy a dejar un secreto para el final. No hoy, para el domingo. De algo que descubrí. O sea, no es nada, o sea, voy a quitar el alarde de esto. Simplemente me impresionó, vamos a decir, me impresionó. Pero en esta expresión, que es la expresión metatauta, que la mencioné también el domingo pasado, los que estaban aquí, la palabra metatauta, que si ustedes recuerdan, se me olvidó, el rey, creo que fue que me dije, rey, alguien del seminario que me recuerde la palabra, y fue el rey que me la hizo recordar. Y yo digo, qué bueno que había tenido un seminario y tenía alumnos, porque se acordaron de la palabra. La palabra metatauta se repite en los primeros libros, en los primeros capítulos de Apocalipsis 6 veces. 6 veces. Pónganse ustedes, por ejemplo, del capítulo 4, dice Juan, después de esto vi, después de esto vi, después de esto vi. O sea que después de esto significa, después de un evento, viene otro. O sea que también los que interpretan que la Biblia es un mismo acontecimiento que se repite en secciones diferentes, no tiene base en la teoría, porque Juan dice, yo vi esto, y ahora vi esto, y ahora vi esto, y ahora vi esto. O sea, un evento después de otro, después de otro, después de otro. ¿Me están siguiendo? Por ejemplo, algo interesante, cuando la Biblia, en el mismo Apocalipsis, esto es un regalito que le hago a ustedes, cuando la Biblia quiere decir que es el pueblo de Israel, especifica las tribus de Israel. Pero cuando quiere referirse a la iglesia, dice de todo pueblo, lengua, nación. Voy a repetir. Cuando en Apocalipsis quiere referirse al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel va a ser restaurado y va a ser restaurado en estos 7 años, ya que Apocalipsis son 7 años. Cuando va a ser restaurado, menciona a Israel como las tribus de Israel. Por ejemplo, aquí dice 144,000, 12,000 por cada tribu de Israel. Pero cuando llego aquí, específicamente el verso número 9, es un contraste, es una dicotomía, donde está hablando ya no de Israel, sino de la iglesia, de todo pueblo, de toda lengua, de todo linaje. Es la manera de cómo diferenciar Israel de la iglesia. Un amén, nada más, amén. Gracias por la mesa. Si no entienden, no digan amén. Lo voy a repetir de nuevo para ser un poquito más clarito, más específico. Si ustedes se fijan, por ejemplo, un poquito atrás, en el capítulo 7, pero en vez del verso 9, el verso 1 dice, después de esto, metatauta. ¿Lo vieron? O sea, después de esto vi a 4 ángeles en pies, o sea, una descripción de lo que va a ser la actividad angelical, va a ser tremenda, como nunca antes fue en el mundo la actividad angelical. Y dice que no haga daño a nada de lo que está en la tierra hasta que sean sellados los siervos de Dios. Y dice, y oyó el número de los sellados, que son 144,000 sellados, que dice de todas las tribus. Y después especifica de los hijos de Israel. O sea, está hablando a Israel, no a los testigos de Jehová, porque los testigos de Jehová dicen que esos son ellos. Y a mí me da indignación, le digo sinceramente, cuando me dijo un testigo de Jehová, los judíos, los israelitas ya no tienen oportunidades. Y a mí me dio ganas de decirle que no va a tener oportunidades tú. Porque Pablo preguntó claramente, dijo, ¿ha desechado Dios a su pueblo Israel? En ninguna manera. Sino que dice la palabra, le ha venido solamente endurecimiento en parte hasta que entre la plenitud de los gentiles. Hasta que entremos en la plenitud nosotros. Ahora repito, el primer metatauta, hay 6 metatauta en este principio de Apocalipsis, como diciendo un evento después de otro, un evento. Después que menciona los 144,000, menciona un grupo diferente. Yo les digo, si 144,000 es un grupo, un número grande, ¿cuánto sería que no se pueden contar? Vuelvo a repetir la pregunta. Si 144,000 es un número grande, o sea, lo pudieron contar, hay 144,000. ¿Cuánto será el número cuando dice no los podía contar? Vamos a leerlo. Dice, después de esto miré, el verso 9, capítulo 7. He aquí una gran multitud, la cual nadie podía. O sea, esto es más que 144,000. Ahora dice, ¿de dónde son? De todas las naciones, de las tribus, de los pueblos, que tengan lenguas diferentes. O sea, está hablando de gentiles. No es Israel, pero no es gentiles cualquiera, sino
que han sido comprados, han sido lavados, han sido regenerados por medio del pacto en la sangre del Cordero de Dios. ¿Por qué lo sé? Escuche ahora. Porque estos que están delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca, con palmas en las manos, o sea, con un símbolo de victoria, claman en gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios. Dice nuestro Dios, que está sentado en el trono y el Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracia, la honra, el poder, la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. O sea, esta multitud que no se podía contar alaba a Dios en la misma presencia de Dios. En otras palabras, escuchen esto: no están en la tierra ya, están arriba. Y para que en vez de estar aquí y estar allá, tiene que haber un arrebatamiento. Por eso digo que para mí entender, no he terminado todavía, para mí entender el arrebatamiento está aquí. Yo no puedo hablar de 2 arrebatamientos, ni puedo hablar de 3, ni puedo hablar de 3 resurrecciones, ni de 4 resurrecciones. Yo tengo que hablar de un solo arrebatamiento y de 2 resurrecciones, pero la segunda no tiene parte ni suerte con los cristianos. Sigo leyendo. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Estos ancianos están en el cielo. Ellos ven la multitud vestidos como santos, o sea, emblanquecidos, con victoria, con palmas en las manos. Llegaron al cielo. Y yo le dije, Juan hablando: Señor, tú lo sabes. Y él dijo: estos son los que han salido. ¿De dónde? Salieron de la gran tribulación. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. No son judíos, son de todo pueblo, toda lengua, toda tribu. Sigo leyendo. Por esto están delante del trono de Dios, les sirven de día y de noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono, el Padre, extenderá su tabernáculo sobre ellos. Esto es la gloria misma. Ya no tendrán hambre, ya no tendrán sed, el sol no caerá más sobre ellos, ni el calor alguno. Para muchos, y es muy probable que estas palabras signifiquen efectos de una tribulación. ¿Cuáles son los efectos de la tribulación? Ya no tendrán hambre, van a pasar hambre. Dice la palabra: ya no tendrán sed, van a pasar sed. El sol no caerá sobre ellos, ni el calor alguno, o sea, las molestias. Yo no estoy diciendo que sea la mera, porque está la mera tribulación y está la primera mitad de la tribulación. Aquí dice: salieron de la tribulación, no dice de la mega tribulación. Porque el Cordero que está en medio del trono los va a pastorear, y dice: y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos, porque estuvieron llorando. Estuvieron llorando. Ya son las 10 de la noche casi. Le voy a dar solamente una introducción, y les pido de favor que si ustedes creen que es un estudio que merece atención, quiero seguirlo, porque lo que viene ahora después de esto es más fuerte. Y quiero que lo puedan ver. Es mi trabajo, es mi responsabilidad, que cuando enseño un pasaje bíblico, todo el mundo lo pueda ver. Desde que primero llegó, del que no sabe nada de Biblia, yo debo tener la gracia de Dios, y le pido a Dios siempre la gracia para poder explicar de esta manera que no hace falta que tenga 20 años en el Evangelio, sino el primer día que llegue pueda entender las Escrituras. Si ustedes se fijan, cuando escribe la primera carta a Tesalónica, él le dice, el apóstol Pablo le dice: los muertos en Cristo resucitarán primero, y después los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y seremos arrebatados a las nubes. Qué interesante. Cuando el apóstol Pablo envía la segunda carta, que dicho sea de paso, es una de las cartas de menos intervalo de tiempo entre una y otra. O sea, tenemos, por ejemplo, primera de Timoteo, segunda de Timoteo, tenemos primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, primera de Corintios, segunda de Corintios. O sea que tenemos varias cartas que al mismo lugar, al mismo pueblo, a la misma iglesia, le escribe otra. Pero de todas que he mencionado, la que tiene menos tiempo
entre una y otra es esta. Se cree que el tiempo fueron meses nada más. Y las cartas paulinas, muchas de ellas están escritas basadas en problemas. Déjenme explicarme eso. Muchas de las cartas paulinas están escritas para responderle a los problemas de la iglesia. El apóstol Pablo no está presente. O sea, es cuando le escribe la primera carta a los Corintios, que les dice claramente: he oído acerca de ustedes, por los hermanos de Cloé, de que hay divisiones entre ustedes, que algunos dicen yo soy de Pablo, otros que soy de Cefas, otros que soy de Apolo, otros que soy de Cristo, y dice, y bien lo creo, y dice como que molesto por la división, como que no los pude tratar como espirituales, sino como a niños malcriados, más o menos la idea. O sea que le está dando un regaño. El apóstol Pablo entonces escribe la carta para salir al frente a cada problema, y para que puedan salir de este problema, porque no pueden seguir con el problema. O sea, por eso cuando leemos las primeras cartas, la segunda y todas las cartas paulinas, parece que nos están tirando un flash. Porque los problemas del pasado siguen siendo los problemas de hoy. Las inmoralidades, el libertinaje, la fornicación, el adulterio, etcétera, 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 sigue siendo todavía lo mismo. Entonces cuando leemos estas cosas nos identificamos muchísimo. ¿Qué pasa? Algo sucedió en la que es la iglesia de Tesalónica, que el apóstol Pablo se manda a correr y escribe la segunda. Solamente le doy este adelanto para que, como que no le cuento la película completa, es para que ustedes puedan ver que empezó una falsa enseñanza dentro de la iglesia de que ya los muertos en Cristo habían resucitado y que ellos habían quedado. ¿Te imaginas que de repente haya mucho menos hermanos en la iglesia y cuando tú llegas te dicen, la iglesia ya se fue? Yo tenía 2 hermanos diáconos de la iglesia. Estábamos precisamente haciendo ese marco que usted ve ahí, porque esa pared se rompía a manda arriba. Hubo que romper esa pared a manda arriba y hacer esa puerta para poder entrar al cuarejado que es este. Y ellos fueron a Home Depot a comprar madera para hacer el trabajo ese. Y iban conversando los dos en una línea de Home Depot. Y entonces uno de ellos miró no sé qué cosa y no se dio cuenta cuando el otro se cambió de línea. Y entonces empieza, voy a decir el nombre, Manuel, comienza a decir Felo, y comenzó a aumentar la voz Felo, a tal punto que se echó a llorar. ¿Sabe por qué se echó a llorar? Porque Felo se fue con Cristo y yo me quedé. Y cuando lo vio lo regañó. Y Felo decía, ¿pero qué te pasa? Tú no puedes hacerme esto. Yo quiero decirle, tal vez hubo una imprecisión, ¿no? en regañar a Felo, pero hubo interés por la palabra. No sé si me entendieron. O sea, como que él creyó que puede suceder como un átomo, como un abrir y cerrar de ojos tan rápido que nadie se da cuenta.